de acuerdo con las leyes que Dios estableció, las obedecemos y me pongo en un plano superior y entonces jalo el que esté abajo para que esté en el mismo nivel que yo. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Ven Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez Y con tu amigo Salvador Vázquez. Lo primero que te debes de estar preguntando ahora mismo es ¿por qué el hermano Salvador no trae su corbata, su camisa de domingo y su saco? ¿Y por qué la hermana Luz María trae esta prenda tan vistosa y tan florida? Así es, esta semana es la semana patria de aquí de nuestro país, México. Y pues bueno, al unirnos al festejo y la verdad porque nos unimos a este sentimiento mexicano, pues traemos este huipil y esta guayabera yucateca y que bueno, es representativo a nuestro México. Esta semana celebramos el Día de la Independencia, el 16 de septiembre de nuestro México lindo y querido. Así que felicidades a todos los mexicanos. Así es, pues bueno, y vayamos a nuestro programa. Sí, Luz, antes de ir a nuestro programa, también queremos darle gracias a todos nuestros amigos que vamos creciendo en esta comunidad de la luz de la restauración. Llegamos esta semana a 500 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así es, muchas gracias por estar suscribiendo y también puedan compartirlo con otros amigos y así de esta manera tener más suscriptores. Amigos, compartan esto, ayúdennos, denos un like, generen comentarios. Nuestra organización, nuestro canal es totalmente sin fines de lucro, entonces tenemos por objetivo solamente adorar a nuestro Señor Jesucristo y compartir su evangelio. Y si tú nos ayudas compartiendo esto, estamos juntos poniendo un granito para dar a conocer todas las verdades y la plenitud del evangelio de Jesucristo. Y antes de comenzar, otra cosa más, Luz, tenemos un programa que habíamos dejado pendiente. Sí, así es este programa que tan esperado por nosotros y yo creo que muchas personas también que ya han podido ver, han compartido nuestra publicación y lo han visto, es el programa de poder tener con nosotros los actores y las actrices de los videos del Libro de Mormón. Así es, se terminó de filmar la 4ª temporada y habíamos programado este programa para unas semanas atrás. Y bueno, la iglesia a través del departamento de comunicación muy amablemente nos pidieron si podíamos posponerlo algunas semanas y bueno, ya lo hicimos y ya estamos por anunciar nueva fecha con estos actores y actrices de los videos del Libro de Mormón, así que no te lo pierdas y nos encantaría que igual pudieras estar ahí con nosotros en un directo y en vivo preguntándoles y poder interactuando con estas personas que sirvieron en la grabación de estos videos. Entonces, hermanos, vamos a analizar las secciones 102 a la 105. Tras mucha tribulación viene la bendición. Este segmento lo hemos titulado Un sumo consejo de la Iglesia de Cristo. Y pues bueno, en esta sección de Doctrina y Convenio 102 nos enseña y nos muestra de qué manera el Señor reúne a sus hombres y trata de que ellos se unan en conjunto mediante el sumo consejo. Y incluso en los versículos 1, 2 y 4 menciona cómo se organizaron y de qué manera se dio esta revelación. Dice, este día se reunió un concilio general de 24 sumos sacerdotes por revelación en casa de José Smith, hijo, y procedieron a organizar el sumo consejo de la Iglesia de Cristo, el cual se habría de componer de 12 sumos sacerdotes y de 1 o 3 presidentes, según lo requiriera el caso. El sumo consejo fue designado por revelación con objeto de allanar dificultades serias que pudieran surgir en la iglesia, las cuales ni la iglesia ni el consejo del obispo pudiesen arreglar a satisfacción de las partes. Se preguntó a los consejeros ya nombrados si aceptaban su nombramiento y si obrarían en ese oficio conforme a la ley del cielo, a lo cual todos respondieron que aceptaban su nombramiento y que ocuparían su puesto de acuerdo con la gracia de Dios sobre ellos conferida. Salvador, en estos versículos, específicamente en el versículo 2, todavía menciona cuál fue el propósito, ¿no?, de haber reunido a estos hombres, estos 12 hombres, que formarían parte del sumo consejo, e incluso todavía
menciona que se les pregunta, ¿no? Si obrarían conforme a la ley del cielo, en ese oficio, ¿no? Entonces creo que esa es la parte muy interesante, que podemos ver qué tipos de hombres tenían que estar y quiénes iban a representar a este sumo consejo. Fíjate que José Smith dio una pista en cuanto a esto. Sí. Sí, él poco después de que se organizó el sumo consejo, dijo lo siguiente, dijo: ningún hombre es capaz de juzgar sobre un asunto en un consejo a menos que esté puro de su propio corazón. Okay. Entonces, ¿qué tipo de hombres han de integrar los sumos consejos de las estacas de Sion? Hombres puros de corazón. Y volvemos a esta parte, ¿no? De qué manera se organiza la iglesia, ¿no? Es lo mismo como si fuéramos a la primera presidencia, el quórum de los 12, y pasa lo mismo de las estacas, ¿no? Hay una presidencia que preside y también está el sumo consejo, donde todos se reúnen para ver ciertos asuntos relacionados con las estacas. En el versículo 9 y 10 nos menciona acerca de quién preside este sumo consejo. Dice: el presidente de la iglesia, que también es presidente del consejo, es nombrado por revelación y reconocido en su administración por la voz de la iglesia, y corresponde a la dignidad de su oficio presidir el consejo de la iglesia, y es su privilegio contar con la ayuda de otros 2 presidentes, nombrados de la misma forma en que él lo fue. Sí, es lo mismo que esta revelación se dio años atrás y es lo mismo que sucede ahorita, ¿no? Entonces, el presidente de la estaca es quien preside el consejo, ¿sí? Sí. Y apoyado por los presidentes, como así aquí bien lo dice. Pero esta parte, fíjate que yo quisiera hablar un poquito de los hombres que son puros de corazón. Hay un propósito de poder formar parte de este sumo consejo, y es por ver relaciones, como ahorita decía, situaciones que ya no se pueden manejar en el obispo y que tendrían que ir directamente al sumo consejo, ¿no? Y esta parte me encanta porque entonces veo que son hombres que están reunidos para un fin en común. Y diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser, diferentes profesiones, diferentes estudios académicos. Entonces, todo esto unirlo en fin a la obra del Señor y tener el Espíritu, creo que sí lleva ahí sus retos, ¿no? Bueno, tú has pertenecido al Sumo Consejo, ¿y qué experiencia puedes tener de eso? Fíjate que para mí ha sido un honor y un privilegio y una responsabilidad. Pertenecer a un sumo consejo de una estaca requiere una alta responsabilidad espiritual. Al estar ahí y relacionarme con hombres tan diferentes en mi forma de pensar y en mi forma de sentir, es realmente enriquecedor para mí. En ocasiones me ha tocado que se deliberen asuntos concernientes a una estaca y que yo pienso como otros, pero a veces, Luz, yo me he quedado solo, ¿sí? Yo me he quedado solo en algunos puntos de vista. Y fíjate que lo interesante es que cuando empezamos a deliberar y a platicar, es que uno llega a comprender a través del Espíritu cuál es la voluntad del Señor. Entonces ya no importa lo que yo piense. Si te quedas solo o no. Si están la mitad divididos en una forma de pensar o no. Sino lo que importa es que al final los 15 hombres llegamos a un común acuerdo de acuerdo con la voz del Espíritu. Y de verdad, para mí, estar en esas mesas y aprender a través del Espíritu al escuchar a todos es una de las grandes experiencias de mi vida dentro de la iglesia, porque se siente el poder de Dios. Qué padre que hayas podido tener esa experiencia, ¿no? Y sobre todo adquirirla mediante diversidad de hombres, de personas, pero estando siempre el Espíritu. De la misma manera, Salvador, sucede, el presidente Nelson lo ha mencionado, ¿no? Y él mencionó que incluso en la primera presidencia sucede. Él dice: el llamamiento de 15 hombres al santo apostolado nos proporciona gran protección como miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque las decisiones de esos líderes deben ser unánimes. ¿Se pueden imaginar la forma en la que el Espíritu debe inspirar a 15 hombres a fin de que logren la unanimidad? Esos 15 hombres tienen diferente formación académica y profesional, con diferentes opiniones sobre muchas cosas. Créanmelo, esos 15 hombres, profetas, videntes y reveladores, saben cuál es la voluntad del Señor cuando se logra la unanimidad. Están comprometidos a asegurarse de que verdaderamente se haga la voluntad del Señor.
El Padre nuestro proporciona a cada uno de esos 15 hombres el modelo al orar. Sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y ese es el modelo y a mí me parece maravilloso y yo doy testimonio de eso, de que este es el modelo que el Señor estableció para que se gobernaran las estacas de Sión. Este segmento lo hemos titulado Tras mucha tribulación viene la bendición. Y pues bueno, habían sufrido muchas tribulaciones, los santos habían perdido su tierra prometida en Missouri, habían pasado cosas que uno diría, ¿cuándo viene la bendición? Pero realmente, ¿qué había sucedido? ¿Por qué Salvador la habían perdido? ¿Hacia dónde iban? ¿Qué es lo que pasaba en ellos? La semana pasada analizamos que los santos habían sido desalojados del condado de Jackson. Entonces, cuando estas noticias viajan hasta Kirtland, Ohio, recordemos que la distancia era de más de 1,400 kilómetros y más de 2 semanas de viaje. Entonces, cuando viajan estas noticias hasta el área de Kirtland, que era donde estaba José, José va ante el Señor y le pregunta y se recibe la revelación en la que el Señor le dice que Sión se ha de recuperar por poder. Cuando leemos esto en el libro de Doctrina y Convenios, tenemos que entender que lo que está diciendo el Señor es que se va a recuperar a través de la fuerza o de la lucha, ¿sí? Entonces, José organiza un campamento, un ejército, una especie de milicia, donde empiezan y salen algunas personas o misioneros a reclutar voluntarios para ir a recuperar por poder el campamento de Sión. Entonces José Smith, por un lado, dirigió un grupo y otro que salió desde el área de Michigan, que fue Hiram Smith y Lyman White. Ellos salieron y se juntaron en determinado punto hasta llegar a ser 205 hombres y más de 20 mujeres y niños. Entonces esto era lo que se conocía el campamento de Sión. Entonces imagínate, estos hombres viajando tanta distancia, eran personas que no se conocían entre ellos, muchos de ellos eran conversos, muchos de esos eran un poquito más salvajes que otros. Entonces otros ya estaban un poquito más moldeados por el Espíritu. Entonces estos hombres se juntaron y empezaron a viajar con muchas dificultades en cuanto a alimento. Imagínate, el alimento, el agua que escaseaba. No era fácil mantener organizado a un grupo. Se organizaron compañías y cada una de las compañías tenía responsabilidades. Uno iba a encargarse del agua, otro de la comida, otro de transportar X cosa. Entonces este era el campamento de Sión, y en este campamento de Sión pues sufrieron ciertas limitaciones, porque caminar tantas horas, alrededor de 66 kilómetros todos los días. La queja constante con el profeta es: estamos cansados, mira mis ampollas que se me han formado. Entonces era algo constante que venía con el profeta, y llegó a haber algunos conatos entre ellos, e incluso entre el propio José y un hombre llamado Sylvester Smith, que ni siquiera era su pariente. Se estaban peleando porque el perro de José Smith le ladró a Sylvester. Entonces Sylvester quiso matar al perro, y José Smith dice: si matas al perro, entonces yo voy a ir contra ti. ¿Sí? Entonces Sylvester le dice: si vienes contra mí, entonces te voy a estar esperando. ¿Sí? Entonces José Smith después de esto dijo más o menos algo como esto: que no podían comportarse como bestias. Ya lo estaban haciendo, ¿no? Sí. Esta parte de mi razonamiento, pero era porque yo creo que con todo el sufrimiento, dolor, la tribulación que ellos sentían, no podían ver claro, ¿no? Quiero mencionar esto: Sylvester Smith después fue llamado a servir como 70, al número 70. Entonces fue un hombre que se fue santificando y purificando también. Pero eso le sucede a todos. O sea, a veces cuando uno está en este momento de la tribulación y todo, y pareciera que no ve claro, después con el tiempo vamos santificando esta parte de tribulación que estamos viviendo, y ahí es donde entonces empezamos a purificarnos, y a lo mejor, por ejemplo, él que recibió este llamamiento, y podemos seguir sirviendo al Señor, nosotros también, solo que hay momentos en los que uno puede llegar a ver esta tribulación que pesa demasiado. Sí. Y creo que eso es lo que le sucedió entonces a los santos en esta época. Así es. Entonces el campamento de Sión por un lado tenía estas dificultades, y por otro lado los santos en Jackson ya habían sido desalojados hasta un condado vecino que se llamaba Clay, cruzando el río.
Entonces, los santos estaban en serias dificultades, tanto por un lado como por otro. Okay. Incluso ahorita que dices esto que fueron expulsados en el versículo 2 de esta sección, de esta sección lo menciona, ¿no? Dice, expulsados y heridos por la mano de mis enemigos, sobre quien derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo. Entonces sí fueron expulsados y aparte iban heridos, ¿no? Como lo mencionas. Pero después el Señor le dice en el versículo 12, porque tras mucha tribulación, como os he dicho en un mandamiento anterior, viene la bendición. He aquí, esta es la bendición que he prometido, después de vuestra tribulación y las de vuestros hermanos, vuestra redención y la redención de vuestros hermanos, sí, su restauración en la tierra de Sión para establecerse y nunca más ser derribados. Entonces la promesa del Señor es, Sión se va a establecer. Así es. Posiblemente no en el tiempo de ellos. Sí, no les tocó. Este es muy interesante, pero esa promesa está ahí y se va a hacer, porque es la ciudad milenaria y está anticipado tanto en el libro de Mormón como en la Biblia. Ahora, Luz, estas tribulaciones, dice el versículo 12 que acabamos de leer, tras mucha tribulación viene la bendición. ¿Vamos a ampliar en esto? Sí, sí, claro. Es esta parte donde tenemos que aprender a ver, bueno, que vendrá la bendición. Y yo algo que pude ver en esta parte, el Eder Holland, él da una declaración que él dice, por supuesto que nuestra fe será probada en la lucha contra la incertidumbre y las dudas. Habrá días en que los seremos milagrosamente conducidos fuera de Egipto, aparentemente libres y en nuestro camino, solo para tener que enfrentar otra prueba, igual que los israelitas, que con toda esa agua que está delante nuestro. En estos momentos debemos resistir la tentación de caer presas del pánico y rendirnos. En estos momentos el temor será la más fuerte de las armas que el adversario empleará en nuestra contra. No temas, y cuando nos inflijan el segundo y el tercer golpe, no temas. Jehová peleará por nosotros, no perdáis pues vuestra confianza. Entonces esta parte que a veces nosotros no alcanzamos a ver, que la bendición va a llegar en su momento, porque esta angustia, este cansancio, este dolor que el hombre en el ser natural lo tiene, y hasta ahorita que tú decías que iban y le decían a José, pues, oye, es que está pasando, traigo mis ampollas, estamos sufriendo, ¿hacia dónde está la bendición, no? Y lo mismo por eso Eder Holland cuando mencionaba esto, los israelitas, ¿no? Van con Moisés, oye, pues mejor era servir a Egipto que perecer en el desierto. Entonces, ¿dónde está la bendición de seguirte, no? De seguir la voz del profeta. O el vivir esta tribulación y después cuando llega mi bendición. Entonces yo creo que es un pensamiento del hombre natural que cuando estamos sufriendo a veces uno dice, ¿dónde está mi bendición? ¿La bendición llega? Sí, sí llega. No en el momento en que nosotros lo queremos y no de la manera en que nosotros también la queremos, pero de que llega, llega. Y creo que una de las cosas que podemos ver es esto, es empezar a valorar y ver qué bendiciones tengo yo día a día. Si a lo mejor escribo, yo les digo, 5 cosas que me escribas porque el día de hoy te has sentido bendecido, te sientes bendecido el día de hoy, que si a lo mejor porque hoy comí un pan, está bien, ya es una bendición. Que si a lo mejor porque tengo un par de zapatos y me doy cuenta que puedo tener 2, pues bueno, también es otra bendición. Porque estoy viendo, porque tengo mis ojos, es otra bendición. Y si así nos vamos todos los días 5 bendiciones, creo que cuando viene una tribulación dices, bueno, es parte de que va a pasar. Luz, los santos, los pioneros que fueron expulsados, finalmente no pudimos regresar al condado de Jackson como pueblo, pero luego se estableció Far West. Después se dictó la orden de exterminio, donde se expulsa a los santos del estado de Missouri, y vamos a parar a Nabú, lo que después llegó a ser Nabú. Ahí recibimos un templo del Señor donde se recibió la investidura y la ordenanza del matrimonio. Luz, luego de ahí otra vez vinieron los problemas y los santos finalmente fuimos a dar a la Gran Cuenca, a Salt Lake City. Entonces, Luz, ¿vino la bendición como pueblo? Sí vino. Sí vino. Ahora, ¿viene la bendición individualmente? Claro, ¿Cómo? Algunos de los hombres pudieron compartir experiencias donde ellos se sintieron bendecidos, otros no, otros no pudieron ver la bendición, aún a pesar de toda la situación, pero creo que es esta parte de poder ver nosotros mismos la bendición que estamos recibiendo. Así es, entonces, llegar a ser capaces
de ver la bendición que estamos recibiendo. Poder reconocer las bendiciones del Señor que vienen tras la tribulación requieren ojos espirituales y oídos espirituales. Así es. Podamos acompañarnos de eso. Entonces, hermanos, la bendición llega. Para los santos llegó, las bendiciones del templo llegaron, por ejemplo. La iglesia se organizó. Algunos de estos hombres que participaron en esta marcha, 8 de los 12 primeros apóstoles que se llamaron en esta dispensación, salieron de ese grupo, del campamento de Sion, y los integrantes del quórum de los 70 también. Entonces, hermanos, la bendición llega. Nosotros podemos ser capaces de seguir al profeta como lo hicieron estas personas, y podemos ser capaces de poder soportar la tribulación y poder reconocer a través de nuestros ojos y oídos espirituales las bendiciones que vienen del Señor. Es mi propósito abastecer a mis santos, Luz. Cuando el Señor te dice a ti que es su propósito abastecerte, ¿qué te hace sentir? Me encantó esta declaración, porque me hizo sentir que iba a recibir en abundancia y que era un propósito de Él realmente darme lo necesario, abastecerme, ¿no? Y sentí que en todos los aspectos de mi vida. Esta es una de las doctrinas distintivas de esta iglesia, que todas las cosas, tanto temporales como espirituales, son una sola. Y enseñamos y hablamos mucho acerca de la autosuficiencia. Tenemos nuestros CASE dentro de nuestros centros destaca, nuestros centros de autosuficiencia. Enseñamos y tenemos muchos manuales y muchos programas que nos ayudan a ser autosuficientes. Pero ¿qué es la autosuficiencia, Luz? Ahí está el detalle. Vamos a ver el manual general de instrucciones. La parte de autosuficiencia todavía no ha sido traducida al español. Por tanto, nos remitimos al manual 2, que todavía está vigente en tanto el nuevo no esté completamente traducido. Y dice lo siguiente, ¿me ayudas, Luz? La autosuficiencia es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo de proporcionar los elementos espirituales y temporales indispensables para sostener la vida de uno mismo y de la familia. Conforme los miembros llegan a ser autosuficientes, también tienen mayor capacidad para servir y cuidar de los demás. Fíjate esto que dice, ¿no? La última parte. ¿Por qué la autosuficiencia, Luz, nos hace aumentar nuestra capacidad de servir y para cuidar de los demás? Bueno, porque aquí también dice que es un esfuerzo por proporcionarnos, ¿no?, a nosotros los elementos temporales y espirituales que van a aumentar nuestras capacidades. Entonces, cuando estas aumentan, por sí solo yo tengo oportunidad de darte a otro lo que yo ya tengo. Sí. Si a mí el Señor me abastece, yo puedo abastecerte a ti. Pero si yo no me abastezco, entonces yo no puedo abastecerte ni a ti ni a nadie más. Esto me recuerda cuando nos subimos a los aviones para viajar, ¿no? Sí. Y la voz que te da las instrucciones, lo primero que te dice es, abróchate tú, y una vez que te abrochas tú, abrocha a los más pequeños, las mascarillas. Las mascarillas. ¿Sí? Uh-huh. Sí, en caso de que haya una descompresión de la cabina, creo que le dicen, póntela tú y después pónsela a los otros, al niño, por ejemplo, al menor que traigas. Ajá. Eso, primero yo soy autosuficiente y después estoy en capacidad para abastecer a otros. Sí. Uh-huh. Ahora, Luz, fíjate cómo lo explica el presidente Marion G. Romney. Uh-huh. Él dice lo siguiente, ¿me ayudas? Sin la autosuficiencia no es posible ejercer ese deseo innato de servir a los demás. ¿Cómo podemos dar si no tenemos nada? En los estantes vacíos no hay alimentos para el hambriento. En una cartera vacía no hay dinero para socorrer al necesitado. No se puede ofrecer apoyo y comprensión si se es emocionalmente inestable. Al ignorante no le es posible enseñar. Y lo más importante de todo, el que es espiritualmente débil no puede ofrecer guía espiritual. Ay, no me gustó. ¿Por qué? Ay, porque pues nos está dando mucha responsabilidad de decir, ¿no? Sí, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto puedes dar? ¿Y cuánto puedes dar a otros para ayudar a otros? ¿Y cuánto te puedes dar a ti mismo? O sea, esta parte de poder abastecernos a nosotros, y si yo, por ejemplo, no puedo ayudar a otros, como dice aquí, sin una cartera vacía, un estante de alimento vacío, entonces, por más que uno diga, yo por más que quiero, pero ¿de dónde? Si no tengo, ¿de dónde te doy? Fíjate que me hiciste recordar algo que mi papá decía.
Mi papá me decía compadre, ¿verdad? Ujú. Fíjate, me decía, a mí como me gustaría, compadre, tener más dinero para ayudarle a más gente. Él no era miembro de la iglesia, debo Ujú. aclarar. Entonces, este principio que estamos analizando, él no lo conocía y él hacía lo posible y nos dio lo necesario para salir adelante a nosotros. Pero él decía esto, entonces cuando nosotros tenemos esta capacidad de entender, o más bien cuando desarrollamos la capacidad de comprender este principio de la autosuficiencia, entonces viene este punto. Yo me aseguro de tener un estante lleno para poder compartir con otros. ¿Sí? Bueno, y ahorita que mencionabas, perdón, esto de tu papá, y ahí bien lo dice en esta declaración, es un deseo innato de servir. También tenemos que tener el deseo, porque a veces puedo tener mi almacén suficiente o mi cartera, pero no tengo el deseo, ¿no? De poder ayudar a otros. Van las dos cosas. Ajá, Sí. entonces en autosuficiencia, o bueno, en abastecer a otros también es esto, ¿no? El deseo y el tener con qué abastecer. La otra que dice el Elder Romney dice, no puedes ofrecer apoyo y comprensión si emocionalmente eres inestable. Ujú. Tú sabes de esto. Sí, es esta parte, ¿no? Que podemos trabajar primero en nuestra autosuficiencia emocional para yo poder después brindarle a otros este apoyo. Si no trabajamos en esta autosuficiencia, buen programa podría ser, ¿no? Sí. Trabajar en la autosuficiencia emocional, ¿de qué manera? ¿Bajo qué principios podemos hacerlo? Y ya lo veremos en el programa más a profundidad. Ok, la otra, Luz, un ignorante no puede enseñar. Enseñar. Entonces, Claro. si yo no tengo conocimiento del Evangelio, ¿qué le voy a enseñar a los demás? Así es. ¿Sí? La otra, el que es espiritualmente débil no puede ofrecer guía espiritual. Entonces yo primero tengo que ser fuerte espiritualmente y después puedo guiar a otros. Fíjate que me dejaste pensando en esta parte, bueno, no sé, aquí en Monterrey ha habido unos programas que se han hecho y bueno, se han llevado a cabo esta parte de algunas personas que son ciegas pueden hacer como una guía, te pueden guiar sobre la oscuridad. Y a mí me llama la atención porque entonces ellos tuvieron que primero desarrollar los sentidos y desarrollar otro tipo de cosas que no fuera a su vista para poderte guiar a ti. Y es una actividad, pues un programa que hay que está muy padre, que pueden ir los jóvenes y vas guiado por una persona que a ti te vendan los ojos y vas guiado por la persona que tiene este problema, ¿no? De ceguera. ¿Y por qué la otra persona no puede? Porque no ha desarrollado esa Desarrollado. autosuficiencia o esa capacidad de poder caminar sin ver, Sin ver. mientras que los otros sí. Sí. Este es el principio de la autosuficiencia. 3 principios doctrinales, los analizamos bien rapidito, ¿los te parece? Sí. La primera, la autosuficiencia es un mandamiento. El Señor ha mandado a la iglesia y a sus miembros que sean autosuficientes e independientes. Esto lo dijo Spencer Spencer W. W. Kimball. Kimball. Entonces es un mandamiento. Aquella persona que no tiene la autosuficiencia, y lo digo con mucho cuidado y con mucho amor, que no tiene la autosuficiencia espiritual, la autosuficiencia intelectual, la autosuficiencia temporal, ¿sí? A menos que sea por una cuestión de desastre, algo verdaderamente grave, si no estamos trabajando en esa autosuficiencia, entonces no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor, porque entre otras cosas ni siquiera tendríamos para proveer lo necesario para nuestra familia, y ese es un mandamiento también. Sí, creo que por eso sería la base de ello, ¿no? De poder ser autosuficientes. Y por ejemplo, ¿no? La parte emocional para mis hijos, no estamos hablando de una suficiencia a lo mejor que de temporal o algo, ¿no? Pero sí algo así, el Señor desea que seamos en todos los aspectos, pero para que veamos que uno dice, bueno, la emocional la dejamos a un lado, no, va dentro de este mandamiento de ser autosuficientes. Segundo principio doctrinal, Dios puede proporcionar y proporcionará una manera para que sus hijos rectos lleguen a ser autosuficientes. Y es mi propósito abastecer a mis santos porque todas las cosas son mías. Doctrina y Convenio 104.15. Que fue el que leímos ahorita. Ajá. Al respecto, Luz, la primera presidencia dijo lo siguiente: esta revelación es una promesa del Señor de que Él proveerá las bendiciones temporales y abrirá la puerta de la autosuficiencia, la cual es la capacidad de proveernos los elementos indispensables para sostener nuestra vida y la de los miembros de nuestra familia. Eso sí me gustó. El Señor nos va a proveer. Okay. Pero requiere trabajo, ¿verdad? Sí, claro. El Señor, la promesa del Señor es: abasteceré a mis santos, sí, y solo sí cumplimos la condición para ello, ¿sí? Porque esta es una ley celestial.
Sí, se tiene que vivir. Exacto. Tengo que cumplir la condición Senta para recibir Vila. la bendición. Ujú. Tercer punto doctrinal. Lo temporal y lo espiritual son uno para Dios. Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales. Entonces, esta es una nota distintiva de los santos de los últimos días, ¿no? Para el Señor, todo esto de lo que estamos hablando, lo intelectual, lo temporal, lo emocional, todo es espiritual. Y todo esto atañe a nuestro progreso eterno. Sí, así es. Por ejemplo, es una de las cosas que podemos ver, ¿no? De qué manera podemos ser autosuficientes. Y yo creo que una de las cosas creo que podemos llevarnos de reflexión es ¿por qué buscamos la autosuficiencia? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo el deseo de ser autosuficiente? Y si es un mandamiento, pues vivámoslo. Y vayamos con esta fe y con este deseo de que el Señor nos va a abastecer porque somos sus santos. El Señor dijo que para establecer Sion se debe de hacer de acuerdo con los principios del reino celestial. Hemos visto, tanto en este capítulo como en el anterior, por qué los santos fueron desalojados. Y ellos estaban tratando de regresar. Sin embargo, el Señor en la sección 105 les explica por qué no pudieron hacerlo. Y vamos a ver aquí en este segmento no solamente cómo podemos, sino cómo debemos hacerlo nosotros hoy en día para establecer Sion. Qué interesante, ¿eh? Si vamos a ver estos puntos, me encanta porque cómo puedo establecer Sion en mi hogar, cómo puedo establecer Sion en mi barrio, en mi comunidad. Todo este tipo de cosas aquí incluye, pero vayamos. ¿Cómo puedo establecer Sion dentro de mí, en mi corazón? Eso también pensé. Pensé, ¿cómo primero establezco en mí por lo que hablábamos de autosuficiencia y luego ya en el hogar? Vamos leyendo los versículos. He aquí, os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, en lo que a la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Aquí está, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué los santos no pudieron quedarse y establecer Sion? Dice, por causa de las transgresiones de la iglesia, hablando colectivamente, ¿no? Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos. ¡Ay, qué malos! No estaban dando de sus bienes. Exacto, entonces si fijas, la semana pasada analizábamos una serie de cosas que les dice el Señor que no estaban cumpliendo, pero aquí añade, no están dando de sus bienes a los pobres ni a los afligidos. No están dando a los pobres y afligidos. Luz, lo estábamos analizando en el segmento pasado. ¿Por qué es importante cumplir con el principio de la autosuficiencia? En el versículo 18 de la sección 104 dice lo siguiente: de manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Ya entendí. Está bien dura esta escritura, pero el Señor abastece a sus santos, ¿para qué? Para compartir con otros, porque recordemos, uno de los requisitos para establecer Sion es eliminar la pobreza entre los santos. Sí. Y es por eso que entonces si estamos tomando de la abundancia, como dice aquí el Señor, has tomado de mi abundancia, pues entonces se requiere que tú también des a otros para eliminar, por ejemplo, la pobreza. Entonces, dice el Señor, le dijo a los santos y nos dice a nosotros, si tú no lo estás haciendo, entonces no has aprendido a ser obediente. No corresponde a ser santo de los últimos días. Así es. Okay. ¿Seguimos? Sí. 4. Ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Hasta ahí. Otro requisito para establecer Sion es estar unidos en todas las cosas. La unidad. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. Y no se puede edificar Sion sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. Entonces aquí el Señor les está diciendo, perdieron Sion, es necesario que sean disciplinados. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendan a ser obedientes. Entonces, para poder edificar Sion en mí como persona o en mi hogar,
en la iglesia, en nuestra capilla, en nuestro barrio. Entonces necesitamos varias cosas, ¿no? Bueno, entre ellas el poder dar a otras personas que lo necesitan, ¿sí? El evitar las transgresiones o no transgredir, ¿no? El poder también ser unidos en todas las cosas. Tú lo acabas de decir, unidad, eliminar pobreza y rectitud. Evitar la transgresión es rectitud. Esos son los 3 requisitos de Sion. El apóstol Dito Christofferson lo explica bien padre. ¿Vamos a leerlo? Sí. Sion es Sion debido al carácter, a los atributos y a la fidelidad de sus habitantes. Ahí está. Entonces, ¿por qué Sion es Sion? Por los individuos en lo particular. ¿Sí? O sea, para poder decir esto es Sion, primero tenemos que evaluarnos cada uno de nosotros y decir si yo cumplo con las 3 características de los miembros o los integrantes del pueblo de Sion. Sí. Perdón, es que me dejaste pensando. ¿Qué pensaste? Esta parte, ¿no? De trabajar en mi rectitud, ¿sí? De eliminar mi pobreza, y hablamos de pobreza en general, todo de, si nos vamos temporal, espiritual, emocional, por la autosuficiencia que ahorita mencionábamos, exacto, ¿no? Sí. Entonces, tengo que eliminar la pobreza esa en mí. Sí. Mi pobreza espiritual, o sea, incluye, ¿no? Temporal y de todo, porque todas las cosas son espirituales del Señor, lo que decíamos ahorita. Entonces, y unirme también, yo siento que en mí, en esta parte de unir mi propósito con el Señor. Y creo que esa es la parte que entonces, cuando yo tengo esto en mi persona, entonces estoy estableciendo Sion en mí mismo. Y entonces, Luz, esta parte de cuando yo tomo de la abundancia que el Señor ha creado en todas las facetas que acabas de decir, ¿qué hago? Lo comparto. ¿Con quién? Con los pobres. Y no estamos hablando en un sentido económico, sino con aquellos que tienen una pobreza intelectual, emocional, espiritual, incluso temporal si fuera necesario. Entonces todo esto que yo tengo lo comparto con otros. ¿Para qué? Para que juntos podamos crecer, que eso es lo que Dios hace. Esa es la ley celestial. Dios creó leyes y estableció leyes a fin de que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Y ese es el modelo que nosotros pudiéramos o debiéramos estar siguiendo. ¿Cuál? De acuerdo con las leyes que Dios estableció, las obedecemos y me pongo en un plano superior, y entonces jalo el que esté abajo para que esté en el mismo nivel que yo. De hecho, Luz, esto que hacemos aquí de compartir el Evangelio, esa es parte de la autosuficiencia espiritual que nosotros deseamos tener. Compartir un poquito de lo que todos recibimos. ¿Para qué? Para crecer juntamente como parte del pueblo de Sion. Entonces, vamos a ver lo que sigue diciendo el Elder Christofferson. Sí, él dice: recuerden que el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud. No había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sion en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Será preciso, 1, que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad. 2, que individual y colectivamente lleguemos a ser un pueblo santo. Y 3, que cuidemos a los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza entre nosotros. Pues ahí está lo que hemos mencionado, ¿no? Así es. Luz, el Elder Christofferson termina diciendo: no podemos esperar que venga Sion para que sucedan estas cosas. Sion vendrá solo cuando las hagamos. No, la puso más difícil. Es que, Luz, esto es parte de la segunda venida del Señor, porque una de las señales, porque una de las cosas que va a suceder cuando venga el Señor es que la Sion de Enoch va a bajar de los cielos y nos abrazaremos y lloraremos sobre nuestros hombros. Pero dice el Elder Christofferson, para que esto suceda, primero tenemos que hacer que Sion se establezca sobre la tierra. Es una de las cosas que en lo personal a mí me ha llevado mucho a esta reflexión y autoanálisis de cómo realmente estoy edificando Sion en mí y de qué manera me estoy preparando para recibir al Salvador. Sí, a veces uno tiene el deseo de que, que ya venga el Salvador, que ya esté aquí, pero por otro lado yo pienso, ¿y estoy preparada para recibirlo? Realmente he establecido Sion, que yo puedo ser parte de Sion, porque ya
he trabajado en mí y yo siento que hablemos de esta ciudad, ¿no? Santa, entonces yo puedo ser un ciudadano de ahí. Entonces, ¿de qué manera? Creo que a mí me ha llevado a esta reflexión. Tengo mi carta de naturalización de la ciudad de Sion. Estoy trabajando en ella. ¿Cómo consigo esa carta de naturalización? Reuniendo los 3 requisitos para establecer Sion. Entonces, hermanos, trabajemos en ello. Muchísimas gracias, queridos amigos, por quedarse con nosotros hasta el final del programa. Ha sido maravilloso y enriquecedor. Hemos sentido la presencia y el Espíritu del Señor y hemos aprendido juntos. Los principios doctrinales que aquí se han visto son necesarios para preparar la venida del Señor. Gracias, hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.